Hola, mucho gusto, mi nombre es Gina Suárez, yo soy fisioterapeuta y les cuento que hubo una vez en mi trayectoria como profesional en donde un paciente no me quería pagar las terapias que yo había realizado y esa historia se las voy a contar en este video. Resulta que yo estaba trabajando como fisioterapeuta domiciliaria prestándole servicio a diferentes EPS. Yo trabajaba en ese momento con 4 empresas diferentes, con 4 EPS diferentes y obviamente pues tenía distintos pacientes. A mí las empresas me mandaban los pacientes y yo escogía los que me quedaban en el sector. Y justamente yo cubría el sector norte de Bogotá porque yo vivía al norte de Bogotá, entonces casi que atendía pacientes solo en ese sector. Y resulta que me salió un paciente de una empresa, había una empresa con la que yo trabajaba en donde las terapias eran de 20 minutos y se podían hacer dobles, o sea, de 40 minutos. Otra empresa, las terapias eran de 30 minutos, se podían hacer dobles, o sea, de 1 hora. Otra empresa en donde las terapias también eran de 20 minutos y en esta empresa las terapias eran de 30 minutos, pero era como entre 30 y 40 minutos cada terapia. Yo pregunté si se podía trabajar terapias dobles por sesión. Me dijeron que sí, que eso pues uno lo acordaba con el paciente y si el paciente no le veía problemas se podían hacer. Entonces, resulta que llegué a hacer una valoración, llegué a la casa. Yo con esta empresa solo había atendido una paciente, pero pues siempre me iba bien. Solo tenía una paciente de esa empresa, iba, la visitaba, sesiones dobles, nunca había ningún problema. En las sesiones yo me demoraba entre 1 hora y 1 hora y 15, 1 hora y media, dependiendo lo que íbamos a hacer en la sesión, porque como les digo, en esa empresa las sesiones eran entre 30 y 40 minutos. Entonces yo las hacía dobles, me demoraba entre 1 hora y 1 hora y media. Este paciente también lo acepté de esta empresa. Yo dije, bueno, pues me queda cerca. Acepté a la persona, al paciente, llegué, me reuní no solamente con el paciente, sino con la familia del paciente, le hice la valoración, pues todas las preguntas de lo que había pasado. Era una persona que en ese momento se encontraba con una situación difícil para movilizarse porque pues había tenido una lesión. Y en ese momento yo les aclaré al paciente y a su familia que el paciente tenía 10 terapias, que podíamos hacer 5 visitas en donde se hiciera de a 2 sesiones y con esas 5 visitas la rehabilitación quedaba completa. Ellos me dijeron que sí, que no había ningún problema, todo bien hasta el momento. Entonces yo empecé a hacer las visitas, obviamente las 5 para terminar la rehabilitación. Y lo que yo hacía era planear 2 sesiones para una sola visita. Entonces una sesión la planeaba de forma pasiva, en donde yo hacía liberación miofacial, masaje, drenaje linfático, todo lo que yo tenía que hacer lo hacía en una sesión y en la siguiente sesión hacíamos la parte activa en donde se hacía prescripción del ejercicio ya con el paciente, los ejercicios, las repeticiones, las series. Todo esto se demoraba entre 1 hora y 1 hora y media. Las primeras 2 sesiones nos demoramos la 1 hora y media porque pues yo necesitaba hacer mucho trabajo, el paciente estaba inflamado, pero ya la tercera, ya el paciente no estaba inflamado, la movilidad articular había mejorado bastante. Entonces, en esa tercera sesión, pues me demoré menos en la planeación o en la ejecución de la parte pasiva y aumenté un poquito el tiempo a la parte activa porque era lo que necesitábamos. El paciente muy hábil, una persona muy hábil, aprendía los ejercicios, los hacía muy bien, con buena técnica y yo estaba contándole, corrigiéndole, pero los hacía bien. Ese día me demoré como 1 hora y cuarto y cuando fue a salir, un familiar de ese paciente me dijo como, ay, ven, es que quiero saber de cuánto son las sesiones. Y yo le dije, las sesiones son entre 30 y 40 minutos, pero hacemos sesiones dobles. Entonces me demoró entre 1 hora y 1 hora y media, pues dependiendo del trabajo que hay. Ay, sí, pero porque hoy te estás demorando menos. Eso fue lo que me dijo la persona.
Y yo le dije, porque pues depende también de mi paciente, yo tengo la sesión planeada, mi paciente hace los ejercicios con buena técnica, no tengo que estarle repitiendo, entonces le va muy bien y pues le rinde. Entonces terminamos un poquito más rápido la sesión. Eso fue como en la tercera sesión. Después la persona obviamente me tenía que firmar las 2 sesiones, entonces cogía y me firmaba las 2 sesiones y bien, todo bien. Cuarta y quinta y terminamos las sesiones. La persona, mi paciente, quedó completamente rehabilitado, haciendo apoyos completos, caminando sin ningún soporte, subiendo y bajando escaleras, haciendo ejercicios de equilibrio y estabilidad muy bien. Corría, saltaba sin dolor y fue algo espectacular, una rehabilitación muy buena también porque el paciente muy juicioso hacía muy bien sus ejercicios. Y bueno, yo pasé la cuenta de cobro a la empresa. Normalmente uno pasa la cuenta de cobro y le pagan como a los 30 días, pero resulta que llegó el día en el que me tenían que pagar y me mandaron un mensaje: doctora, estas sesiones no se las vamos a pagar. Y yo, ¿cómo así que no me las van a pagar? ¿Por qué? Porque resulta que la familia de su paciente dice que no va a pagar las sesiones porque usted no se demoraba la hora y media en cada sesión. Y yo le dije a la muchacha, ¿cómo así? Si se supone que las sesiones eran entre 1 hora y 1 hora y media. Aparte, yo le hice las 5 visitas, yo tengo las firmas, el paciente está rehabilitado. No, que no me iban a pagar. Esta empresa tenía algo en particular que a mí no me habían contado, y es que cuando yo iba a hacer la visita, el familiar tenía que pagar la terapia como antes, era como una terapia prepagada. Entonces el paciente tenía que pagar la terapia y ahí sí yo iba a hacer la visita. A mí nunca me explicaron eso, entonces yo le dije a la persona, pero ¿por qué no me explicaron? Normalmente uno va y como son por la EPS, uno va y recibe las firmas, pero el paciente nunca paga nada. En este caso, yo ya había trabajado con un paciente de esa misma empresa y nunca le cobraban nada, pero como que eso era otro plan. Y a esa paciente, era una niña, le cubrían todas las terapias, pero esta persona con este paciente no le cubrían las terapias, entonces era como particular. La verdad, esta es la hora que todavía no entiendo bien. El todo es que ellos me dijeron, ay doctora, y es que usted fue y lo atendió y nunca preguntó si ellos habían hecho el copago o el pago, y resulta que cuando les vamos a cobrar ahora ellos no quieren hacer el pago. Y ahí pues me puse muy molesta. Yo le dije la verdad, mira, qué pena con ustedes a mí no me dijeron que antes de ir a la casa yo tenía que preguntar si habían hecho el pago, eso me lo están explicando hasta ahora y pues yo ya le hice las sesiones. Entonces me envían un audio del familiar del paciente diciendo, ay, qué pena, pero yo a ustedes no les voy a pagar nada porque la fisioterapeuta acá no se demoraba la hora y media, hacía las sesiones súper rápido. Yo un día le pregunté y ella me dijo que eso dependía del paciente y yo no le voy a pagar nada, a mí me da mucha pena, pero eso yo no lo pago, no sé qué, sé más. Y hablando muy mal de mí, esa muchacha llegaba con afán y esa muchacha llegaba y hacía las cosas rápido y no sé qué, y sé más. Y yo escuché ese audio. La verdad, la sensación en ese domicilio no era tan chévere porque me dejaban sola con el paciente. Uno espera que siempre haya un familiar, como ve, ¿qué le estás haciendo? Quiero aprender. Normalmente hay un interés de la familia por la rehabilitación. Entonces cada vez que uno llega a una casa está el paciente y hay familia y ay doctora, ¿cómo está? Venga, que veremos. O sea, es una situación amena. Pero en esta casa era un poquito incómodo porque desde que uno llegaba era como, ay, límpiate bien los zapatos que me vas a ensuciar el piso. Acá no te puedes lavar las manos, te las tienes que lavar no sé en dónde. Por favor, fíjate que no me dejes reguero de agua cuando te laves las manos. Y obviamente uno intenta limpiarse bien los zapatos, lavarse bien las manos. Son cosas que uno hace y que no necesita que nadie le esté diciendo, como si vas a entrar a mi casa, no me chispes, pues uno no lo va a hacer. Entonces como que desde ahí ya se sentía una incomodidad y aparte
me dejaban sola todo el tiempo con el paciente. Entonces estábamos en una habitación, obviamente puerta abierta siempre, y yo con el paciente haciendo la rehabilitación, no había ningún otro familiar. Nunca me preguntaban como qué ejercicios podemos hacer en la casa, qué puedo hacer para que mejore. No, solamente es lo que se hacía en las terapias, pero aún así fue un buen trabajo y la rehabilitación se hizo. Entonces la persona que me envió este audio me quiso decir como, ven, comunícate con la señora y dile que por favor haga el pago, si no a ti no te vamos a pagar. Y yo le dije, no, mira, qué pena, mi contrato es con ustedes, no con la señora. Entonces ustedes son los que a mí me tienen que responder. Yo tengo el soporte donde la señora firmó que se le hicieron las terapias. Entonces ustedes me tienen que responder a mí el dinero. Ay, que es que la señora no paga, llámala, por favor. Le dije, yo no voy a llamar a nadie. Mi trabajo yo lo hice. La única forma en la que yo aceptaría que no me pague es si ella va a una cita con el ortopedista y el ortopedista le dice que su familiar quedó mal rehabilitado, o que le hizo falta terapia, o que quedó caminando mal, o que quedó con alguna secuela por culpa de la terapia. En ese caso no me las paguen, porque fue que yo hice mal mi trabajo, pero mi trabajo yo lo hice bien, el paciente está bien. Entonces díganle a la señora que lo lleve al ortopedista y que sea el ortopedista el que diga que el trabajo de fisioterapia estuvo mal y por eso el paciente no puede caminar. Pero el paciente lo recibí caminando con muletas, o sea, sin poder caminar bien, y lo dejé sin usar absolutamente ningún soporte. Eso quedó así. Yo le dije a la muchacha, mira, la verdad yo no quiero hablar con esa señora, menos después de escuchar un audio en donde se queja de mi trabajo, que la verdad fue la primera vez, y es la primera vez que a mí me pasa. Gracias a Dios mis pacientes y yo siempre hacemos como un vínculo chévere con la familia, trabajamos bien. Ellos a veces me llaman y me piden consejos y yo se los doy sin cobrarles, sin decirles como, no, es que tiene que pagarme o tiene que pasar algo o tengo que ir, usted me paga una sesión. No, porque no trabajo así, amo ser fisioterapeuta. Entonces básicamente eso pasó así. En ese momento no me las pagaron, yo dije, bueno, voy a esperar otro ciclo, y pasando el ciclo me pagaron. Algo que sí les dejé claro a la empresa, obviamente, es que yo no quería volver a trabajar con ellos por esa situación. Y listo, básicamente esa fue la historia. De esa historia aprendí algunas cosas. Déjenme ustedes en los comentarios qué enseñanzas pudieron pueden sacar de esa historia. Aprendan tal vez de mis errores. Yo siento que mi error fue de pronto no haberme asesorado bien en la parte administrativa de esa empresa. Siento que ese fue mi error, porque yo fui muy clara en el momento de la valoración. Yo les dije, las terapias van entre media hora y 40 minutos. Podemos hacer sesiones dobles para trabajar entre 1 hora y 1 hora y media. Yo se los dije en todo momento en la valoración, y ellos aceptaron. Al momento de las firmas, ella me firmaba las 2 terapias. Entonces siento que el único error que tal vez yo pude haber cometido fue no cerciorarme de la parte administrativa para poder asegurarme que ella hubiera hecho los pagos antes de las terapias. También a mí tampoco me dijeron, pero pues es cierto, yo no pregunté porque nunca había trabajado de esa forma. Nunca a mí me tenían que pagar ni nada, o sea, esto era la primera vez y la única vez. Eso siento que fue mi error, y no sé qué otras enseñanzas sacar de esta historia tan maluca. Y listo, hasta aquí el video de hoy. Yo espero que les haya gustado, espero que hayamos aprendido algo. Yo aprendí eso, a cerciorarme un poco más de los procesos administrativos. Nos vemos en el próximo video. No se les olvide suscribirse a este canal, compartir el video si creen que a alguien le puede servir. Que Dios los bendiga.